aquí al aula cada 15 días, los miércoles a las 5 de la tarde, por lo que los invitamos a que nos acompañen, aparte de mi programa de los martes a las 5, pues bueno, los miércoles será cada 15 días. De principio la idea es que en un futuro pues lo hagamos cada semana, una vez que pues nuestros socios de Anafinet Ciudad de México nos seamos un poquito más con los socios. Y pues bueno, estaremos aquí, como siempre, platicando de temas fiscales en principio de cuentas, pero pues la idea es platicar de todo un poco. Por ejemplo, el día de hoy nos acompaña el contador Gaudencio, que es experto en el tema del sector primario, y pues el día de hoy nos va a compartir un poco de lo mucho que ha aprendido en relación con el costo de producción en el sector primario. Entonces, tema por demás interesante, y pues los invito a que nos acompañen, y cualquier duda, cualquier comentario, desde luego, al final vamos a dar los correos en los que nos pueden acompañar, nos pueden, hacer comentarios. Hola Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y pues siempre serán bienvenidas los comentarios que ustedes nos puedan hacer llegar. Pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra al contador Gaudencio. Sean amables con él, es su primera vez en este rollo. No sé si yo les he comentado cuando platicamos por aquí, la primera vez que yo estuve frente a una pantalla, pues yo me sentía que estaba loquito hablando frente a un monitor, ¿verdad? Pero como también les he dicho infinidad de veces, yo no sufro de locura, yo realmente la disfruto. Entonces, vamos a darle la bienvenida su primera vez al contador Gaudencio. Contador, cualquier situación, cualquier cosa que por ahí se le atore, estamos para apoyarnos. De eso se trata la comunidad Anafinet, de apoyarnos y de estar en constante comunicación, y que el que sabe de estos temas, pues que nos comparta un poco de lo que ha aprendido. Pues sin más, le cedemos la palabra, trátenmelo bien, por favor, y cualquier cosa, de todos modos, también voy a estar aquí al pendiente. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa. Como dice el contador Juan Carlos, estaremos haciéndolo desde aquí, desde la Ciudad de México, los días miércoles de cada 15 días. Espero que me escuchen. No sé si se escucha bien, para poder empezar con la presentación. Como dice el contador Juan Carlos, es mi primera vez, pero bueno, a todo hay que aprender. Bienvenidos todos: Guillermo, Maitruz, José Antonio, Mauricio, Nancy de Hidalgo, Rafa de la Ciudad de México, Rosalba, contadora Tania, Berber. Si no hay ningún problema, si me escuchan, por favor, díganmelo para comenzar con la presentación. Es muy breve, pero pues muy concisa, muy importante. Gracias. Entonces, comenzaríamos con la presentación. Esta es muy breve, muy interesante. Se trata de el costo de producción en el sector primario. Como ustedes saben, muchos de los contadores pues no nos acercamos mucho al campo, que es donde nos da pues la producción que nosotros consumimos. Sin embargo, volteamos a ver muy poco a ellos. Nuestros productores de todo el país, no llamémoslo del sector primario, los pequeños son los que más necesitan de los contadores. Los productores más grandes pues regularmente tienen asesoría profesional, pero no los pequeños. Entonces es algo importante que nosotros nos acerquemos a ellos, porque en realidad pues les hacemos falta. Es algo súper importante que he visto a través de varios años que los hemos abandonado. Sé muy bien que la mayoría de ellos pues no tiene para pagar pues la asesoría de un contador,
porque piensan ellos que es muy caro. Sin embargo, pienso que nosotros también nos tendríamos que poner, ahora sí que en la posición y adaptarnos al sector. Posiblemente ellos no nos van a dar unos grandes beneficios como contadores en nuestros ingresos. Sin embargo, considero que ellos sí van a ser retribuidos con nuestra asesoría y buscaremos la forma de que también nosotros como profesionales en la materia pues podamos también pues sacar provecho en la parte económica. Aunque fuese poco, cada peso, cada moneda suma y suma, de tal manera que se va haciendo, se va llenando el costal. Y bien, si no tienen alguna duda, empezaríamos con esta presentación que le hemos denominado esta vez costos de producción en el sector primario. ¿Y quiénes son los del sector primario? Aquellos que se dedican a la producción tanto de la parte pecuaria como de la parte vegetal. ¿Y qué es la parte pecuaria? Pues todos aquellos que se dedican a producir, a engordar bovinos, caprinos, ovinos, aves de corral, de postura, en el caso de ovinos, y un sector muy pequeño en algunos lados, en algunos estados del sureste, principalmente los apicultores. Que estos productores pues tienen la característica de exportar la miel que producen. Es de muy buena calidad, ha llegado a todas partes del mundo, de tal manera que aunque pudiéramos nosotros pensar que en México no produce miel, pues produce en grandes cantidades. En todas las ciudades, hablemos de la Ciudad de México, que pareciese que es una ciudad solo de asfalto, tenemos zonas rurales en las cuales pues producimos gran miel. Tenemos todas las especies, tenemos todos los vegetales, de tal manera que aunque pareciese la Ciudad de México algo pequeño, es algo muy grande, así como los productores. Continuamos. Como ustedes pueden ver, esta pequeña lámina, tenemos un pequeño temario que les quisiera compartir de muy pequeños temas, que es el costo de producción. ¿Y qué podemos nosotros identificar como el costo de producción? Es lo que incide en la producción de un bien, es comprobable y es aplicable, como ustedes lo pueden ver. ¿Por qué es aplicable? ¿Por qué es comprobable? Pues porque nosotros lo podemos cuantificar. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber qué es lo más importante. Lo importante de los costos de producción en el sector primario es que muchos de nuestros productores no conocen su costo. Entonces, de esta manera, ellos no saben si están ganando o están perdiendo. Esa es la característica más importante para un productor, porque muchos de nosotros dicen, pues sí, yo estoy vendiendo mi producto, y le preguntamos, ¿y pierdes o ganas? ¿Lo sabes cuánto ganas? A veces no sabemos, a veces podríamos estar perdiendo y sin embargo, pues no sabemos cuánto. Esa es una parte importante de qué es el costo de producción. Por otro lado, en la parte de qué va a formar la parte del costo de producción, pues son los insumos, que en este caso pues es la materia prima. Materia prima se le denomina más en la parte de las empresas de transformación, sin embargo en el campo pues lo podemos manejar como la parte de insumos, que es todo lo que el productor compra para poder producir. Muchas veces nosotros pensamos que ellos no compran nada, que ellos lo tienen todo, sin embargo se tienen que llegar de varias cosas. Llamémonos desde cualquier especie de bovinos, por ejemplo, que en este caso pueden comprar los animales pequeños para poderlos engordar. Sin embargo, en la parte lechera también se tiene que comprar a la vaca para producir leche, de tal manera que es una inversión, ese sería un insumo. Sin embargo, también en la parte de lo que ellos necesitan
para poder producir pues está esa materia prima que viene siendo todos los animales. En todas las especies, en todo lo que se produce en la parte vegetal, también es importante saber que ellos también tienen que invertir. Muchas veces pensamos que es gratis. Algunas personas dicen, pues yo no invierto nada, porque finalmente, pues yo ya tengo mi tierra que fue heredada a través de los años por mis abuelos, por mis padres, y sin embargo, pues nosotros no invertimos. Es un poco, pues, ilógico que nosotros estemos haciendo, pensando que no se invierte. Finalmente, si nosotros quisiéramos vender esa tierra, pues tiene un gran valor, de tal manera que se tiene que tomar en cuenta que al final nos cuesta esa tierra. En el caso de los productores que tienen bovinos o ovinos, que dicen, pues este es mi terreno, esta es mi parcela, aquí se alimentan todos ellos. No pago renta y por eso piensan que no se debe de tomar o no debe formar parte de este costo. Estamos equivocados porque finalmente nosotros sabemos que sí se tiene que tomar en cuenta, porque si nosotros fuéramos a una parcela y metiéramos nuestros animalitos, seguramente el dueño diría, oye, ¿por qué te estás metiendo en mi terreno? Finalmente tendríamos que pagar una renta. Eso es lo importante que tenemos que despertar, el interés en estos productores que piensan que todo es posible, que todo es gratis y que en un momento nada les cuesta. Yo entiendo y creo que nosotros como profesionales de la materia debemos de comprenderlos, de que ellos no están, ni siquiera están obligados a entender qué son los costos. Ellos, su primera preocupación es producir. Y creo que eso es el objetivo de ellos. Al final eso es lo que deben de hacer. Precisamente nosotros nos tendríamos que acercar a ellos, pues para poderlos orientar, para poderlos conducir. En esta lámina, que espero que sí la estén viendo, porque al parecer se están pasando unas cosas rápidamente, estoy poniendo un ejemplo en el aspecto de alguien que se dedica a producir madera. Obviamente que su principal fuente pues es su parcela, donde tiene sembrado pues los árboles, y los va a cosechar en tiempo que debe de hacer. Tendrá que transportarlo a una fábrica donde lo van a cortar, y una vez que ya esté cortada, pues lo van a vender a las diferentes madererías, en las cuales los van a ir los que van a fabricar, ya llámese muebles, llámese cualquier tipo que sea que vaya a utilizar la madera. Esa es una parte de cómo sigue el proceso desde que sale del campo hasta que llega al hogar de cada uno de ellos, a lo mejor transformado en una mesa, transformado en una silla, en un escritorio, lo cual es suma importancia para el productor. Ahí se ve reflejado su producto terminado. De todas las áreas, estamos viendo que siguen este mismo proceso. Llámese en la parte de madera, llámese en la parte de vegetales, podríamos estar hablando de la leche, que también tendríamos que seguir este procedimiento desde que un productor lechero está ordeñando una vaca hasta que lo ve transformado, ya sea envasado líquidamente la leche o transformado en queso, mantequilla, en fin, cualquier parte que lo transforme. Obviamente que eso sería el proceso de cada uno de ellos. En la parte de un vegetal, por ejemplo, llamémonos en el caso de algo que se va a poner de moda en estas próximas fechas, que es la flor de cempasúchil, tendríamos que ir directamente hasta el invernadero para ver cuál es el proceso, en el cual, desde que siembran la semilla hasta que ya ven terminada la flor, crece la planta y está lista para ser vendida en los primeros días de noviembre. Eso es algo interesante en el aspecto que todo crece tal vez en una parcela o un invernadero, hasta que uno lo ve en el mercado, llega a nuestra casa un color amarillo bonito que representa para nosotros una tradición prehispánica
ya lo vemos transformado en esa flor tan hermosa que tenemos en este país, pero desde que la sembramos hasta que la podemos vender ya en maceta, pues lleva todo un proceso en el que nos intervienen los tres elementos del costo. Estamos hablando en este caso de la materia prima. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o podemos continuar con el siguiente proceso en la parte de los elementos del costo, que entraríamos directamente pues a la mano de obra. Créanme que el tiempo pasa y rápidamente y tenemos que seguir avanzando. Bien, de no existir alguna pregunta, seguimos. Bien, vamos a hablar en este caso de la materia prima, de la mano de obra, que es un esfuerzo físico que se utiliza para fabricar o transformar un producto. Es algo importante. Me he enfrentado a los productores de varias partes de algunos estados donde me dicen: yo la mano de obra no la tomo en cuenta, no la cuantifico, no me es afín, no me cuesta, por lo tanto yo no la debo de contemplar en el costo, dado que yo lo hago personalmente, no tengo ayudantes, o lo hacemos en familia, pues familiar. Sin embargo, les digo, bueno, si es que no se está cobrando la materia prima, entonces sería importantísimo y bueno que yo aprovechara su mano de obra y fueran a mi parcela y sembraran, cosecharan, hicieran todo el proceso y finalmente pues no les debo de pagar porque, como ustedes bien dicen, pues no tiene costo. Es algo que también nos damos cuenta que estos productores, pues como les repito, no tienen por qué saber de los costos. Finalmente ellos se dedican a producir. Sin embargo, esta mano de obra pues debe ser cuantificada. Es algo muy importante, tal vez de los elementos del costo, pues tal vez es el elemento más importante. De acuerdo que si no hubiese mano de obra, pues no se podría transformar nada. Quedaría tal cual, la materia prima estaría en el almacén, de tal manera que pues no podríamos. Se ve muy seguido en el sector primario, dado que nosotros no le ayudamos a ese productor a cuantificarlo. Él no sabe en cuánto lo tiene que cuantificar. Me dice, bueno, contador, estoy de acuerdo en que lo debo de cuantificar, pero ¿cómo lo hago? Y al final de cuentas, pues no sé qué valor le debo dar, qué costo. Sin embargo, sí tenemos parámetros en el cual nosotros tendríamos que orientarlos y decir, bueno, nosotros tenemos el famoso salario mínimo general, que ahora ya está transformado en una UMA, pero finalmente para nosotros el salario mínimo general existe y sería la unidad de medida cuantificable básica que podríamos nosotros decir, bueno, mínimo tendrías que tomar ese salario en cada uno de tus actividades. Ahora, obviamente que tendríamos que cuantificarlo. Finalmente en el sector primario se maneja mucho peso. Ellos no trabajan al final 4 horas, 8 horas, podría ser de 10 horas su jornada. Sin embargo, esa sería una buena medida que nosotros tendríamos que orientarlos y decir, esto es lo menos que tú le podrías pagar a un trabajador. Ahora, si tú lo vas a hacer personalmente, pues entonces tu mano de obra es más cara, porque finalmente tú eres el dueño y tú no quisieras en un momento llegado el fin de semana y que te dijeran, bueno, pues yo nada más te voy a pagar pues 700, ya que estén pagando esa cantidad. De hecho, pues no perciben ingresos porque al final la van a recibir hasta el final de la producción. Cuando ellos ya estén vendiendo, ellos van a ver cuantificado su producción, de tal manera que en los meses que está pasando, pues no van a recibir prácticamente nada, que no tienen un producto terminado. Eso es algo importante que también debemos de cuantificar, que no van a tener prontamente ese dinero. Al final ellos invierten
hasta que pueden producir. De tal manera que, como ustedes entenderán, esta mano de obra sí es importante que lo cuantifiquemos. Es sumamente importante. De tal manera que hay que enseñarles a ellos qué es lo que se debe de hacer. En todas las áreas, en todas las especies, en todos los sectores del sector primario, lo debemos de fomentar. Debemos de enseñarles cómo lo deben de hacer. Ahora bien, cómo ellos van a saber, cómo van a tomar ese tiempo, porque al final algo de lo que adolece el campo, pues es que no llevan ningún registro. Para ellos no existe la contabilidad, para ellos no existe el registro, de tal manera que sería casi imposible que nosotros llegásemos ahí a la unidad de producción del producto y dijéramos, a ver, pásame tus registros de todo el tiempo que has invertido para producir esto. Seguramente nos dirían, no lo tengo. Entonces, una de las cosas como control que tenemos que llevar a cabo es trabajar con ellos a mano y enseñarles cómo van a cuantificar esta mano de obra para que nosotros podamos cuantificarles, darle un valor. Finalmente, también hay otros parámetros que nosotros podemos utilizar, que finalmente en la misma área, en el mismo estado, hay ya parámetros que nos pueden decir cuánto se le debe de pagar a un jornalero. De tal manera que si no se paga eso, pues no trabajarían. Entonces, sí hay parámetros que podemos utilizar. Hay parámetros para poder medir y hay parámetros para poder cuantificar. Es algo importantísimo para un servidor que esta mano de obra esté integrada al costo de producción, porque si no, lo que nos va a arrojar este costo de producción sería erróneo si no contempláramos este tan importante elemento del costo, que es la mano de obra. Llámese desde que si trabaja el nieto, llámese que trabaje los hijos, los hermanos o el mismo dueño y la esposa, porque finalmente se convierte en una empresa familiar del sector primario, donde todos intervienen, pero al final nadie cobra, hasta que ellos pueden vender la cosecha, que es el momento que ellos cuantifican. Bien, seguiremos con el siguiente elemento, que es un gasto. En esta parte, nosotros es importante que sepamos que es un gasto. Es algo que nosotros no se lo podemos cargar directamente a un producto. ¿Por qué? Pues porque sería ilógico que si yo hago un gasto de cualquier tipo, se lo cargara yo a lo mejor solamente pues a la parte primaria de la producción o a la en medio o al final de que estamos sacando esta producción. Se tiene que ir sumándolo a todos los productos, porque finalmente en el sector primario no nada más producen un producto, regularmente tienen varios. Entonces, imaginémonos de un productor que siembra zanahorias, también sembrará lechugas, sembrará rábanos, tendrán calabazas. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que? No podría sumársele solamente a un producto. De hecho, regresándonos un poco, la mano de obra también tendría que cuantificarse a cada uno de esos elementos, a cada uno de esos productos, para que sea en una forma prorrateada. Es importante que nosotros lo vayamos distribuyendo. Para eso existe el prorrateo, para poderlo cargar a cada uno de estos productos. De tal manera que cuando nosotros podamos tener el producto final, podríamos nosotros saber perfectamente cuál es el costo de cada uno de los productos. Más adelante tomaremos y mencionaremos el aspecto de por qué nos van a servir todos estos elementos que estamos buscando. Es sumamente importante que tomemos en cuenta ello para poder obtener un buen producto. En el sector primario es un poco complicado llegar a obtener este costo, dado que no se dedican ellos a tener registros, como en una empresa de transformación donde hay un contador de costos, donde hay un contador que se encarga de llevar toda la contabilidad, llámese de impuestos, costos y cobranzas. En el aspecto ellos están bien
organizados de tal manera que pues es fácil para ellos, pero en el campo no tienen ni siquiera esa ayuda que nosotros en la parte de costos quisiéramos que se tuviese para poder cuantificar. Es algo sumamente delicado este punto, este sector, donde, les repito, ha sido olvidado por nuestra profesión y deberíamos de voltear porque al final ellos nos necesitan. Hemos tenido la oportunidad de participar con ellos de tal manera que pues sabemos cuáles son, como decía mi abuelita, cuáles son sus dolores. De tal manera que pues nosotros debemos ayudarles ahí y apoyarlos para que ellos puedan llegar a obtener este costo que nosotros tanto anhelamos los que nos gusta esta parte de costos. Nosotros como contadores sabemos que tenemos varias áreas, sin embargo, la parte de que nos dedicamos a la parte de costos, sabemos que si no hay costo, pues no podríamos poner un precio de venta. Hasta aquí habrá alguna duda de parte de los que estamos participando. Bienvenida Rosalba, me parece que te acabas de incorporar. Bienvenidos todos y pues si no hay alguna duda, pues seguiríamos con esta pequeña presentación, esta pequeña charla que pues tuvimos la oportunidad de participar por primera vez y es un honor para nosotros. Muy bien, muchas gracias por la contestación. Seguimos con la plática. Gracias, doctora Maricruz. Estamos aquí participando. Espero que les guste esta sección, que es algo que no se ve mucho, no se ve muy seguido en la parte del área de costos y creo que va a ser muy interesante. Esta es una pequeña charla en la cual no podríamos dar un taller de costos en tan poquito tiempo, sin embargo, precisamente es solamente una plática para despertar esa inquietud que tenemos todos nosotros. Exactamente, contador Juan Carlos, sí, muchos de nosotros pasamos por alto los costos. Gracias, contador Rafa. Sí, es muy interesante, es algo que es el alma, yo creo, de cada una de una empresa. Si en una empresa que se dedica, por ejemplo, a hacer teléfonos, el de la manzanita famoso o cualquier otra, si no hubiera costos, no podrían ellos decirlo, puedo vender en tantos. Un auto, pues si no hubiese costos, pues no podríamos saber en cuánto lo tenemos que vender. Tenemos que tomar en cuenta que si el costo para mí es la columna vertebral. ¿Por qué? Porque sin ellos, ¿cómo podríamos saber si está perdiendo? Algunos productores, yo he platicado con ellos, dicen, no, yo sí gano porque tengo dinero en el bolsillo. Digo, pues sí tienes dinero en el bolsillo, pero no sabes si todo es tuyo o es parte de lo que mañana vas a gastar para comprar la materia prima, el alimento de tu ganado, o el fertilizante, o la semilla, o la renta de un tractor. O sea, no lo sabes, finalmente piensas que estás ganando, pues porque tienes el dinero. Efectivamente, muchos de nuestros queridos productores así se manejan. Finalmente así se manejan. Dice, yo siempre tengo dinero en el bolsillo, eso quiere decir que estoy ganando. Pues sí, finalmente el ser un productor, pues sí se gana, y creo que es un muy buen negocio, aparte de que están haciendo pues el favor de alimentarnos a todos. Todo sale del campo, entonces finalmente pues podría ser. Sin embargo, ellos deberían de meterse más. Cuando uno empieza a platicar con ellos acerca de del costo, ellos dicen, sí tienes razón, tendríamos que implementar el costo, nada más que muchos de nosotros pues, no podemos pagar un contador. De ahí es donde regreso al inicio, donde les comento que pues tendríamos que poner nuestro granito de arena en aquellos productores que no pudiesen pagar esa asesoría. Sin embargo, pues ellos también están dispuestos, muchos de ellos, a poner su granito de arena, tal vez con una pequeña cuota de recuperación en el cual nosotros podríamos reunir por cada sector, pues 10, 15 productores a los cuales les podemos nosotros hacer una pequeña plática, porque tomen ustedes en cuenta que cada unidad de producción de lo que ustedes quieran y manden, hay que hacerle un traje a la medida. Hablando de costos,
hay que hacer un traje a la medida, de tal manera que pueden ser 10 productores que se dediquen a la engorda de cerdos, sin embargo, no todos van a poderse poner el mismo traje. ¿Por qué? Porque muchos de ellos les queda más lejos cómo llevar el alimento, muchos de ellos lo producen, muchos de ellos dan otro tipo de alimentación de tal manera, algunos podrán estar inscritos en algún programa de buenas prácticas de producción en el cual les exige que tengan otro tipo de alimentación para que su alimento, su producción, la carne que van a obtener de ese animal de esa engorda, sea inocua, que está muy de moda, que no es lo mismo inocuidad que la parte de que dicen es vegano, en la parte no es lo mismo. Entonces, habría que diferenciar. Algo de lo que es inocuidad quiere decir que es producido con buenas prácticas, con calidad e higiene. Entonces, de esa manera, podríamos decir, perdón, no está hablando del vegano, sino quiero decir que tenga esta calidad impecable. Para eso va a ser analizado su carne, para eso va a ser probado en los diferentes laboratorios. Confundí la palabra vegano con inorgánico. La parte no es lo mismo un inorgánico que un producto inocuo. Para que pueda ser orgánico, primero que tendría que ser inocuo. De tal manera que esas son características que tienen cada uno de los productores, por el cual pues no le podemos poner el mismo traje a cada uno de ellos. De tal manera que sí es importante que nosotros vayamos atendiendo a este sector. Continúo con la siguiente lámina. Algo estaba pasando. Lo que se hace en vivo regularmente a veces no pasa lo que uno quiere. Bien, continuaremos con el tercer elemento del costo, que son los gastos indirectos de producción. Estos, pues como pueden ver, son necesarios para esta producción, para la obtención de un producto, que no se puede cargar directamente. No se puede saber el monto. ¿Qué tipos de gastos indirectos? Pues podríamos hablar de la luz, de la renta, del teléfono, de los sueldos indirectos, etcétera. Cada una de las particularidades de cada cosa habría que verlo. En algunos lugares me dicen, yo no puedo contemplar el gasto de la luz, por ejemplo, porque yo no gasto en luz. Pero le comento, oye, pero si tienes una máquina, una trilladora, en la cual pues tiene que consumir luz, no, yo no la pago. Finalmente pasan aquí, por milagro y obra de Dios, pasan unos cables y yo de ahí tomo la luz y no la pago, ¿ok? Podría suceder eso, en este país no pasa, pero si llegase a pasar y nosotros pagásemos la luz, al final esa maquinaria está consumiendo la luz. Nosotros tendríamos que cuantificar, si estamos nosotros en una trilladora, tendríamos que decir tantos kilowatts se está consumiendo para poder hacer esta actividad. De tal manera que sí es importante que nosotros sí lo tomemos en cuenta, aunque no se pague. ¿Por qué? Porque, como repito, el costo se tiene que alimentar de cada uno de estos elementos, de cada uno de estos gastos. Muchos de los productores me dicen, no, yo no pago depreciación. No, pues obviamente que no la estás pagando, pero al final la depreciación, pues a veces no la entendemos. Y es creíble que no sepan qué es una depreciación. Hablemos de gente que tan solo el hecho de transportarse de su casa a su lugar donde están produciendo, finalmente ya están gastando tiempo. Tienen que ir tal vez en un colectivo, regularmente se transportan en camionetas, en un auto, el cual al final de cuentas dicen, pues es mío, yo no pago transporte. Pues sí, no paga el valor del viaje, aparentemente. Sin embargo, el auto pues no, o la camioneta no va a tener movimiento si nosotros no le ponemos combustible. Y el combustible, nosotros vamos a la gasolinería y le decimos, oye, ¿me puedes dar 3 litros, 5 litros, 20 litros gratis? Pues obviamente que no nos lo van a dar, habrá que pagarlo de tal manera. Esos son los gastos
que ellos no contemplan. Para ellos prácticamente no tienen ningún costo, ningún gasto. Esto es importante. Muchas veces rentan las parcelas o rentan una parte de la unidad de producción donde tienen sus animales, hablemos de borregos o algo más común, y pareciese que no se paga nada. Sin embargo, si un productor, un dueño de un terreno, le dijeras, oye, quiero aquí colocar mis colmenas, tengo 10 cajones, quiero colocarlos ahí, ¿me dejas? Pues te va a decir, a veces sí, la mayoría de veces te va a decir no, y si te dice que sí, te va a decir, bueno, sí, pero tú me tendrás que dar algo de renta, algo de producción, de tal manera ya estamos hablando tal vez de una renta. En el caso de la parte del servicio, que puede ser del teléfono o de los sueldos indirectos que pueden estar pagando aquí, pues tal vez tienen un velador, tal vez tienen a un policía, alguien que les puede ayudar, que no es en forma continua, sino que finalmente pues va y vigila su parcela, porque finalmente no podemos tener una carreta de vigilancia pues en un terreno que tal vez en la Ciudad de México para nosotros 10 parcelas o 10 hectáreas pues es mucho, pero hablemos de otros estados donde dicen, pues ¿cuántas hectáreas tienes? Pues tengo un terrenito. ¿Y de qué tamaño es un terrenito? Pues de 30 hectáreas, de 200 hectáreas. Tengo un ranchito que está con 200 hectáreas. Imaginemos que tuviéramos ahí una vigilancia, pues sería un poco difícil. Entonces, habrá esos tipos de gastos de que tenemos que incluir. Todo es importante. La depreciación misma, que en unas láminas más adelante vamos a estar viendo, es importante. Ahora bien, el agua, que es la vida propia para estos productores, es sumamente importante. En algunos lugares dicen, pues yo lo tomo del manantial, yo lo tomo del río, yo no pago nada. No, sí estamos pagando, tendríamos que cuantificarlos, porque tal vez el municipio me está cobrando una cuota. Y esa cuota pues hay que sumarla a estos gastos. Tal vez ni siquiera tenga un manantial, tenga un pozo, ese pozo también hay que pagar. O finalmente ni siquiera tenemos agua, entonces habrá que comprar el agua, habrá que transportarla, tal vez en nuestros propias camionetas, o tal vez tendremos que comprar a las pipas, y una pipa no te va a decir, bueno, son 50 pesos. Regularmente en la parte alta de la Ciudad de México nosotros adolecemos de agua. Cada pipa que ellos están comprando está evaluado en un valor de 1,800, y esa pipa pues tiene 10,000 litros. Entonces, imagínense ustedes si nosotros dividiésemos esos 1,800 entre 10,000 litros, podrían decir no es nada, sí, pero no se gasta en una pipa en toda la producción, en todo el periodo de producción. Tienen que tal vez llevarse unas 100 pipas, y si ya estamos hablando de 100 pipas, ya estamos hablando de más cifras de 1,800%. Ya estamos hablando de una buena cantidad que pareciese que pues no va a influir en nuestro costo, y yo digo, pues al final no la pago, al final creo que es gratis, ¿no? Hay que cuantificarla. Es muy importante esta situación, que de todo lo que ellos gasten hay que sumarlo. Muchas veces dicen, pues yo finalmente pues todo tengo, y les comentamos, oye, y si yo voy a tu unidad de producción o voy a tu parcela, ¿me invitarías algo de comer, un vaso de agua, un refresco o algo por el estilo? Sí, por supuesto. Nosotros regularmente quienes nos visitan, nos invitamos, comemos ahí cualquier cosa, un taquito, y te digo, bueno, y eso es gratis a ti, no te cuesta. No, pues sí nos cuesta, pero lo traemos de casa. Al final, si yo les comentaba el otro día, digo, bueno, parece ser que pues ustedes prácticamente no gastan en nada, pero si ustedes cuantificaran que tienen 2 visitas a la semana, y en cada visita ustedes gastan o compran 2 refrescos de 2 litros o 3 litros, al final, digamos que esos 2 refrescos te van a costar 50 pesos, multiplícalos por 4 semanas, ya estamos hablando pues de 200 pesos al mes. Y si esos 200 pesos los multiplicamos por 12 meses,
ya estamos hablando de 2.400, tan solo en un elemento que es un refresco. Ahora veamos si hablamos de la comida o si hablamos de otros gastos que podemos hacer. Entonces, y eso tal vez en una forma pues muy pequeña que te estén invitando. ¿Qué pasaría si un día deciden matar un borrego, porque ellos se dedican a producir borregos? Pues va a decir, pues no me cuesta nada, porque finalmente hice la pequeña barbacoa, pero pues no gasté nada porque agarré de mi hato, de mi rebaño, agarré un pequeño borreguito y pues no me costó nada. Al final, eso es lo que a veces pensamos. Pero si yo voy, entro a su corral, agarro un borrego y me lo llevo porque tengo una comida el domingo, van a decir, esto es un robo. Entonces sí tendríamos que pagarlo. Nuestro inventario de animalitos estaría disminuyendo en uno y habría que darle ese valor. Es algo de lo que nosotros tenemos que centrar esos cuestionamientos en nuestros productores. Eso llamemos en la parte pecuaria. ¿Qué pasaría en esta temporada si yo voy a visitar a un productor que tiene elotes? Porque como ya va a llegar el día 16 de septiembre y acostumbramos nosotros a consumir elotes, pues finalmente como ellos tienen miles de elotes, pues me llevo 2 costalitos para ese día festivo. Si yo voy al mercado y me compro 2 costalitos, ya veríamos que no van a ser menos de 500 pesos. Entonces, son esos gastos que nosotros tenemos que cuantificar, que podrían decir son mermas en la parte de manufactura de las fábricas, son mermas. No, aquí siguen siendo mermas, pero son cuantificables, porque al final van a deducirse pues, de la producción que tú vas a tener. Es algo importante que nosotros, los que estamos cerca de ellos, pues nos damos cuenta que ellos son muy dadivosos, sin embargo no saben lo que están perdiendo. ¿Alguna pregunta hasta el momento, compañeros? Si no, para continuar, se escucha bien, están viendo bien las láminas, no sé, ahí, como dice el contador Juan Carlos, yo no sé quién está del otro lado, ¿verdad? Nada más yo me estoy viendo, pues yo no los veo a ustedes, a lo mejor estoy hablando solito, como decimos, ¿no? Finalmente, van a decir, alguien está aquí, alguien vive por allá. Gracias, contador Rafa, contadora Rosalba, decía Santa, ¿cómo está? Muy bien, contadora Maricruz. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja, como dicen? Bien, continuaremos para concluir con esta pequeña charla. Nos falta la siguiente lámina, que es muy rápido, que es la depreciación. En esta parte aquí les presento una fotografía de una tina, de una unidad de producción. Cuando está nueva y por el tiempo que se origina por el desgaste, por el uso, o por la obsolescencia, por el paso del tiempo, como ustedes verán, se convierte ya ahora sí que en un fierro viejo. Es algo importante para poder entender la depreciación. ¿Qué pasaría con un automóvil que a base de que pasa el tiempo, que aumenta su kilometraje, pues su rendimiento va a ser menor y obviamente el estado del motor, el chasis y su misma vestidura cambiarían? Ya verían que ahorita compramos una camioneta de una para el campo, una de 3.5, y veríamos que ahorita llega al campo muy bonita la unidad de producción y ya quisiéramos verlo al año como está, y menos si no le damos mantenimiento. ¿Qué pasaría en la parte de lo eléctrico? Es algo bien importante de lo electrónico que quisiera yo comentarles en el caso de la Cheyenne. Sí, efectivamente, la Cheyenne, ¿cómo queda después de que la metemos ahí al ejido, al campo? Sus llantitas bien bonitas cuando llegan, pero cuando salen, pues ya no se parece a lo que entró. Le comentaba yo en la parte de las computadoras, que hoy lo compro y pasa un año y finalmente pues, ya no es igual, aunque esté en muy buen estado, la tecnología avanza y es algo que pues nosotros debemos de contemplar, como la depreciación. Yo alguna vez les decía en algún foro, oye, pues es que yo me saqué esta computadora en una rifa, pero pues como yo ya tengo una, pues para qué la voy a utilizar, pasan
3 años, yo nada más la saqué la primera vez para probar que sí prendiese, que sirviese, y la volví a guardar y ahora se me ocurre pues venderla. Ya pasaron 3 años y yo le digo a alguien, oye, te vendo mi computadora que está nueva, mira, está de paquete, nada más se probó una vez, la compramos, ustedes me la comprarían en el mismo precio. Supongamos que hace 3 años me costó 7,000 pesos, yo pretendo vendértela en 6,000 porque soy muy dadivoso, me la compraría, darían los 6,000 pesos que yo estoy pidiendo. Obviamente que no me darían, dirían, no, pues es que esa computadora ya está totalmente depreciada, ya pasaron 3 años, aunque está nueva, aunque no tiene ni un ratón ni nada, aunque ni siquiera le hemos grabado nada en su memoria, finalmente ya no lo vale, ya no vale lo que costaba en el mercado en aquel tiempo. Esa es la depreciación, es algo que debemos nosotros hablar con nuestros productores. No podemos hablar técnicamente porque al final pues tal vez ellos no nos entenderían, y no es porque les falte capacidad, sencillamente tendríamos que adecuar nuestro lenguaje al de ellos, bajarlos en ese aspecto, hablarles en su mismo idioma, como yo muchas veces lo digo. Sencillamente no es por ofender al productor, sencillamente ellos manejan otras cosas. Yo les he dicho, ustedes me podrían dar una cátedra de cómo podríamos sembrar una parcela, de cómo cultivar una flor, de cómo mantener a un cerdo, de cómo alimentarlo, de cómo ordeñar una vaca. Al final nosotros no somos expertos en ellos sí nos podrían dar una cátedra, nosotros no, de tal manera que nosotros tenemos que bajarnos a su. Muy bien, continuamos con la siguiente lámina, que es el costo de producción. Pues es la suma de todas las operaciones realizadas desde la adquisición de los insumos, llámese materia prima, pasando por la mano de obra hasta finalmente su transformación y que nosotros tengamos un artículo. La suma de estos tres elementos que hemos visto anteriormente en las láminas es lo que nosotros llamamos costo de producción. A grandes rasgos es algo que nosotros queremos ver. ¿Y para qué nos podría servir este costo de producción? Al final tendríamos y nos serviría para obtener un punto de equilibrio. Que si habláramos de punto de equilibrio podríamos tardarnos 1 hora, 2 horas más en este punto y sabríamos para qué. Aquí lo único que podremos observar, como ven en esta lámina, donde se cruzan las líneas entre los ingresos y los costos y los gastos, se llama punto de equilibrio, como todos nosotros sabemos. Ahí es a donde ni pierdo ni gano. Eso es lo que nosotros quisiéramos inculcar en los productores. Eso es lo que nosotros quisiéramos que nos entendiera, y eso es lo que tenemos que lograr, que el productor pues nos entienda, que ahí es a donde queremos que ellos entiendan, que ellos obtengan ese punto. ¿Para qué? Pues para que sepan cuánto va a ganar o cuánto están perdiendo. Ese es uno de los objetivos primordiales en el sector primario, de que nosotros llegáramos a ese punto donde les enseñásemos a dónde están situados. Posiblemente puede estar abajo, puede estar arriba. La idea de que cada negocio tiene que ganar. Muy bien. Tendríamos también que, pues obviamente, ¿para qué nos sirve todo eso? Pues para obtener un ingreso, en el cual, pues, cualquier empresa, cualquier unidad de producción tiene que obtener. Ese es el objetivo. Les presento un pequeño cuadro comparativo entre un precio de venta, para qué nos sirve, comparado con el costo de producción. A medida que nuestro precio de venta nosotros lo cuantificamos en base a los costos de producción, en base al costo, para poder nosotros obtener ese precio de venta, que como decimos, si no teníamos el costo de producción, no sabíamos en cuánto tendríamos que venderlo. ¿Y para qué? Pues para saber qué utilidad vamos a obtener. Nosotros no podemos hablarle al productor, oye, es que tienes que pagar impuestos, oye, es que al fisco le tienes que dar esto. Finalmente, en el sector primario, muchos de ellos todavía ni siquiera pagan impuestos. Es algo que tal vez ni siquiera les debemos de hablar en la parte de impuestos. Sí, hacerles saber que tienen que pagar. Sin embargo, pues lo primordial para ellos es que sepan qué utilidad van a obtener. Es parte importante de lo que nosotros pues tenemos que saber, que les tenemos que enseñar. Es muy importante. Esta plática, esta charla
iniciales, como decimos, es una embarradita, pues de lo que tendríamos que enseñar. Normalmente un taller de costos de producción o de costos, pues tal vez nos llevarían 50 horas. Créanme que un productor sentarlo 50 horas no va a aguantar. Es algo que lo tenemos que enseñar, pues así muy light, como decimos, en la parte de que nosotros tenemos que enseñarles. Pues, por último, tendríamos que ver las conclusiones, conocer realmente lo que está pasando en la producción, poder realizar una mejora continua basada en los datos que tienen ellos. ¿Para qué nos va a servir eso? También nos va a servir para tener una trazabilidad de la información y obviamente del producto. En base a los registros nosotros podríamos saber, en el caso de un producto, por ejemplo, de la miel, en dónde fue producida, en qué aviario fue, en qué fechas fue la cosecha, quién es el dueño, de qué lote estamos hablando, de tal manera que cuando ustedes puedan consumir esa miel, podrían decir, esta fue de la cosecha de 2016 y fue del productor Juan Pérez López. ¿De dónde? De Santa Cecilia. ¿De qué estado? Pues de Campeche. Entonces, esa es parte de lo que nosotros tenemos que utilizar. Entre otras conclusiones, finalmente los costos de producción, como les comentaba, es un traje a la medida que tenemos que hacer a cada uno de nuestros productores. Al final es algo que tenemos que obtener. El costo de producción nos tiene que servir para ello, para enseñarles al productor, para decirles, eso es lo que tú tienes que ganar, o no te puedes pasar de este costo, o si ya te varió el costo porque ya te subieron la semilla, ya te subió la alfalfa, ya te subió el fertilizante, tendríamos que ver las variaciones contra lo que nosotros habíamos estimado, contra lo que nosotros estamos sacando. ¿Qué va a pasar? Que si no puedo yo subir el precio de venta porque normalmente está normado por el mercado donde dicen, no, tú no puedes vender tu miel en más de eso. ¿Sabes qué? El precio de la carne está en tanto, de acuerdo al mercado, entonces tú no lo puedes vender. Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos que abatir los costos, tendríamos que saber, o tengo mucha mano de obra, o mi materia prima está muy alto, o qué está pasando. ¿Qué pasaría si nosotros nos juntáramos solamente en productores de nopal, por ejemplo, y dijeran, no, pues es que el fertilizante está muy caro, está subió el 20% de lo que nosotros habíamos estimado? Pero ¿cuántos litros compras tú de este fertilizante? No, pues 5, y tú 10, y tú 20, yo compro 40. Me lo están vendiendo en 10 pesos por decir el litro. Perfecto. Pero ¿qué pasaría si yo le dijera al que me lo está vendiendo, oye, yo quiero que me vendas 4,000 litros, ¿en cuánto me lo vas a dar? No, pues que en 10 pesos no, pues voy a comprar 4,000. Habremos que pensar en esas compras consolidadas. Y seguramente, en vez de estarlo comprando en 10 pesos, podríamos comprarlo tal vez en 7. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues mismos, hacer compras consolidadas, perdón. Entonces, de esta manera, nosotros podríamos abatir el costo. Ese es un ejemplo, por decirlo. Pasa lo mismo con la pastura, pasa lo mismo con los productores de leche, pasa lo mismo con los productores de ovinos y los borregos, es decir, con cualquier parte. ¿Qué pasa con el alimento de los pollos de engorda o de postura? ¿Qué pasa con los productores de miel? Lo mismo. A ellos, los productores de miel, constantemente tienen que cambiar de abejas reinas. Entonces, una abeja reina no cuesta menos de 200 pesos. ¿Qué pasaría si yo le dijera que produce abejas reinas? Yo quiero 1,000 abejas reinas. Oye, te valen 200 pesos. No, pero por las que tú me estás pidiendo te las voy a dejar en 170. Estamos haciendo un ahorro de 40 pesos. Pregúntenle ustedes al productor, por 10 abejas reinas que esté comprando, ya está ahorrando 400 pesos. Es algo que lo dejamos en el tintero, algo para reflexionar, algo importante que nosotros tenemos que trabajar para esos productores. Bien, si no hubiese preguntas, contador Juan Carlos, ¿qué procede? Creo que nos estamos acabando ya el tiempo. Es algo interesante cuando uno se dedica a hablar de esto, es apasionante.
de tal manera que el tiempo pasa y pasa, entonces de tal manera que creo que debemos determinarlo, salvo lo que ustedes manden, lo que ustedes me comenten, contador Juan Carlos, que procede. ¿Alguna pregunta, compañeros? Compañera contadora Maricruz Pedrero, Gloria Jiménez, Guillermo de la Ciudad de México, Héctor de Tijuana, Joel de Comitán, José Antonio de Veracruz, me imagino, Maurilio, Nancy de Hidalgo, contador Rafael, contadora Salva, contadora Tania. ¿Algo más? Sé que nos falta tema, sé que nos falta tiempo, pero pues no nos alcanza, como todo, el tiempo es implacable. De tal manera que si no hubiese algunas preguntas, aquí un servidor, Laurencio Gallardo Castillo, nos tocó hacer la primera intervención de Ana Ginés de la Ciudad de México. Es un gusto compartir con ustedes esta plática. Sinceramente es algo que me apasiona, es algo muy importante que he trabajado algunos años, no es lo único que trabajamos, sin embargo nos ha tocado participar, y créanme que una vez que nosotros volteamos y conocemos al productor, nos vamos a enamorar de la producción que están haciendo ellos, y sabemos que nosotros podemos dar mucho por ese productor, que al final nos vamos a sentir satisfechos y le vamos a regresar algo de lo mucho que nos han dado. Al final ellos son sumamente importantes. Muy bien, contador Juan Carlos. Entonces, si no hubiese otra duda, nos despedimos desde la representación de Ana Ginés de la Ciudad de México, y les doy las gracias a todos que nos hayan escuchado, y la verdad es que estamos muy contentos por esta pequeña intervención. Cada 15 días tendremos esta pequeña intervención. Serán otros compañeros seguramente los que van a intervenir, sin embargo, quedo a la orden con ustedes y les agradezco mucho. Hasta pronto y feliz tarde. Gracias. Sí, no, contadora Maricruz, vamos a enviar, les voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Mi correo electrónico es laudencio.gallardo@hotmail.com. Con gusto atenderemos sus respuestas, sus preguntas, perdón. Gracias, decía Santa. Sí, efectivamente, ese es mi correo, laudencio.gallardo@hotmail.com. A la orden, señores. Buenas tardes.